Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todo presente, José Uribe. Sí, buenas noches con todos. Olga Trujillo. Bien, buenas noches con todos, sean bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien, profesor. Ya, perfecto. Muchas gracias, Gracias y bienvenidos a todos en esta noche. Es nuestra segunda sesión, ¿sí? Reunidos en este tema tan importante como es la autonomía. Vamos a poder el día de hoy poder cumplir con las participaciones de ustedes también, recibirlas de buena manera. Me imagino que durante estos días que desde el día martes pasado, pues han habido por ahí algunas consultas, han podido leer un poco más de repente acerca del tema. Así es que el día de hoy vamos a poder conversar, ¿sí? Sobre vamos a ir compartiendo lo referente a todo lo que significa en sí el proceso de autonomía, ¿sí? Cómo es que sucede esto en los niños, cuánta importancia tiene este proceso en la infancia, cómo es que se define la autonomía en sí, qué términos están relacionados con la palabra autonomía, ¿no? Vamos a encontrar el significado de la palabra autovalencia, independencia, responsabilidad, todos esos términos que están relacionados con esto tan importante como es la autonomía, ¿de acuerdo? Vamos a ver también esa autonomía conductual, la autonomía intelectual, vamos a poder indagar un poco más sobre ello. Vamos a ver cuál es el perfil del niño autónomo hoy en día, ¿sí? Vamos a ver cuántas necesidades y cuántas carencias existen también, cómo es que se forma ese niño independiente, y vamos a hablar también sobre los niños dependientes, cómo es que se da esta dependencia y muchas veces los padres no aceptan este momento, ¿no? Entonces, ese vínculo. Entonces, vamos a poder hablar y compartir sobre todo eso el día de hoy. Y también, si nos ayuda el tiempo, vamos a hablar sobre la relación que existe entre la independencia y la dependencia, ¿de acuerdo? Vamos a poder definir muy bien esos términos para poder luego de saber
cuál es la verdadera importancia, vamos a poder relacionarlo más adelante en las siguientes sesiones con lo que corresponde a la parte del aprendizaje, del juego, ¿de acuerdo? Vamos, entonces, nos espera una sesión bastante interesante en la que todos vamos a estar inmersos, ¿de acuerdo? La interacción de ustedes es muy importante. Vamos a poder participar, a dialogar, a conversar, a compartir esas experiencias que nos une, ¿sí? Y vamos a poder, pues, estar todos juntos. Bien, conectadísimos. Vamos a ver. La autonomía es el punto clave en el desarrollo infantil, ¿no? Hablar de autonomía, pues, es hablar, ¿no? De esa entrega progresiva, de poder evidenciar, ¿no? El desarrollo progresivo del niño frente a las capacidades que él posee, ¿no? Que necesita para poder enfrentar esos riesgos y desafíos del mundo actual, ¿no? Entonces, nosotros como maestros, personal en educación, vamos a poder lograr que esto ocurra con todo lo que tenemos a bien considerar dentro de la planificación, dentro de las programaciones que lideramos, y vamos a poder entonces evidenciar eso, ¿sí? La autonomía. Dentro de la autonomía existen estos tres términos muy dependientes, vamos a llamarlo así, porque se trabajan en conjunto. Entonces, nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, del término autovalencia, ¿no? Es la capacidad de valerse por sí mismo. Cuando hablamos de autonomía, está relacionado también a lo que corresponde la independencia. ¿Y qué es la independencia? Pues es esa capacidad de emplear las conductas de autovalencia para desenvolverse en su entorno, ¿no? Bien. Y también cuando ya hemos logrado estos dos aspectos en el niño, vamos a poder cimentar, ¿sí? Acoplar, vamos a poder de alguna manera complementar con esto tan importante como es la responsabilidad, ¿no? Que viene a ser esa capacidad de ser responsable a nivel personal y social. Cuando ya podemos encomendarle alguna acción que sabemos que lo va a cumplir a cabalidad, ¿no? Sin tener que estar de alguna manera supervisando, viendo o insistiendo a que lo haga, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar nosotros de responsabilidad. Ahora, estos tres términos están relacionados, decimos, directamente con la autonomía, porque uno depende del otro y nos damos cuenta que esto se va a lograr de manera progresiva, ¿no? Bien, dentro de este proceso vamos a poder también lograr la autonomía conductual en nuestros niños y trabajar lo que corresponde a esa autonomía intelectual, ¿no? ¿Cuál de los dos, cuando tenemos, por ejemplo, en las escuelas de padres, nos damos cuenta y ahondamos mucho en estos puntos, muchas veces porque sabemos que depende siempre este tipo de formaciones, depende directamente del hogar, ¿no? Es ahí el primer contacto, es ahí las primeras experiencias que nuestros niños van a optar para que ellos puedan continuar como patrones, como hábitos, porque los hacen hábitos, ¿no? Y eso es lo ideal. Entonces vamos a poder trabajar eso también con los padres, ¿no? Qué tipo de familias son, cómo son en el hogar, qué tipo de, digamos, de horarios manejan, ¿no? Entonces, todo ello va a denotar en este caso un análisis, un diagnóstico,
¿sí? De cómo es que nosotros podemos recibir a nuestros niños y a partir de ello podemos empezar a trabajar, ¿no? Tanto con la familia como con el niño. En este caso, y se ha podido ver en muchas oportunidades, que el trabajo más fuerte no nos resultó ser con el niño, ¿no? El trabajo más fuerte es con la familia, que muchas veces tienen aquellos mal hábitos, ¿no? O por ahí no han inculcado la disciplina desde muy pequeños, entonces se puede evidenciar ciertas falencias, ¿no? Ahí el trabajo, por eso digo siempre, es en conjunto, vamos a poder darnos cuenta de ello, ¿sí? El niño autónomo, ¿no? El niño autónomo vamos a encontrar dentro de su perfil que es un niño que tiene una adecuada autoestima, aquel niño que se valora, aquel niño que resalta por sí mismo, aquel niño que se desenvuelve y ayuda también, ¿no? Sin mirar a quién, sin embargo, está involucrado siempre en una consigna, ¿no? Entonces, en ese sentido, la autoestima empieza por el mismo, ¿no? Y eso sabemos que se trabaja desde muy pequeño, ¿no? La atención, el grado de atención que le demuestren los padres desde muy pequeño, el saber escuchar al niño, el poder entenderlo, el poder ser empáticos y ponerse en el lugar del niño, ¿no? De cómo es que puede sentir, cómo es que puede pensar. Entonces, solamente ahí vamos a poder trabajar la parte de autoestima, del amor propio, ¿no? Entonces, ahí es que se cimienta y es en la escuela que se fortalece, ¿no? Todos estos valores que se van trabajando, los hábitos que se cimentan en el hogar y que en la escuela se complementan, ¿no? La responsabilidad, un niño autónomo es responsable, ¿no? Es responsable por sí mismo, no es necesario que estemos ahí repitiendo las cosas para que lo pueda hacer. Sin embargo, es un niño que tiene iniciativa, toma la palabra, puede intervenir, ¿no? Y da muestras de ese grado de responsabilidad. Un niño autónomo tiene visión, se proyecta, ¿no? Sabe lo que quiere, hasta dónde va a llegar, ¿no? Él nos transmite, claro, a través de su vocabulario, de su forma de expresarse, pero es un niño con visión, ¿no? Visionario. Vamos a ver, el niño autónomo tiene esa capacidad resolutiva, ¿no? Tiene un plan A, un plan, si no funciona, el plan B, pero tiene esa capacidad de poder resolver el momento, el inconveniente en el que se encuentre. Entonces, frente a ello, debemos definir el perfil, ¿no? Debemos definir el perfil de nuestros niños autónomos. Ahora, ¿qué pasa con nuestros niños dependientes? ¿Cómo es un niño dependiente? Nunca sabe lo que debe o quiere hacer, ¿no? Requiere continuamente la ayuda o la mera presencia del profesor, ¿no? Está ahí siempre por algún otro motivo, pues tiene ese grado de dependencia, ¿no? O pregunta varias veces lo mismo, ¿no? Se le explica de una manera personal inclusive y a los minutos vuelve a preguntar lo mismo. Entonces, ese grado de dependencia sabemos nosotros que está relacionado con la inseguridad, ¿no? ¿Y por qué esa inseguridad? Vayamos a dónde. ¿A dónde es nuestra mejor referencia para poder saber de dónde es que procede esta dependencia del niño? A ver, vamos participando, ¿sí? ¿Les parece? ¿De dónde podemos averiguar nosotros de dónde es que nuestro niño es dependiente? A ver, los escucho. Vamos a ver. ¿De dónde podemos saber nosotros de dónde procede esa dependencia de nuestros niños?
Bien, procede definitivamente del hogar, ¿no? Procede del hogar. Entonces siempre es el niño dependiente, siempre anda preguntando dónde tiene que ir, dónde están las cosas, qué tarea hay, ¿no? El niño dependiente no respeta reglas de grupo, ¿no? Le da igual si se cumplen o no se cumplen, él hace lo que realmente le parece, ¿no? Muy bien, el niño dependiente no sigue instrucciones, le cuesta seguir instrucciones, ¿no? Siempre toma su propia percepción y actúa, ¿no? Actúa impulsivamente. Claro, el niño dependiente tiene ese actuar, ¿no? El niño dependiente no resuelve conflictos por sí mismo, va a necesitar siempre la ayuda. Es un niño que suele digamos, culpar a otro y no reconocer muchas veces su error, ¿no? Entonces, ese es el perfil de nuestros niños dependientes. ¿Cómo trabajar frente a estos niños, no? Hay un trabajo arduo definitivamente, pero podemos empezar con el diagnóstico. Y al realizar un diagnóstico, pues nosotros sabemos que tenemos que tener siempre una entrevista con los padres, con la familia, con las personas que están a cargo de la crianza del niño, para poder establecer un diagnóstico certero y saber en qué nos basamos para poder empezar a trabajar, cuáles son las urgencias que existen en cada caso. Entonces, en la escuela suele pasar que el personal simplemente informa o deriva al departamento psicológico, ¿no? Los casos, y muchas veces se pierden, ¿no? Los casos. Digamos que la psicóloga, el psicólogo no está detenidamente atendiendo el caso del niño y por ahí suceden otros incidentes. Entonces ustedes pueden tomar esa iniciativa de poder conversar con la familia y poder ir avanzando en solucionar cada caso, ¿no? Entonces veamos cuáles de estos ítems, ¿no? Corresponde dentro del perfil de niño dependiente si es que tuviesen ustedes casos así, ¿no? Y pueden empezar con la intervención, que es lo más importante. Entonces, vamos a eso. ¿Cuáles son las causas de la dependencia? ¿Cómo es que nosotros determinamos y podemos saber por qué este niño tiene tanta dependencia o por qué se porta de esa manera, por qué actúa frente a una situación así? ¿No? Los padres, en el caso de las causas de la dependencia, los padres siempre suelen anticiparse a las acciones de los niños porque creen que sus niños no tienen capacidad de realizar ciertas cosas, ¿no? Entonces, ellos están siempre anticipándose. Un ejemplo muy, digamos, cotidiano, muy conocido, es el niño está llevando en su lonchera un tupper, un termo, ¿no? Sus servilletas, sus cubiertos, todo ello. Muy bien, la lonchera está lista, el niño va a entrar a la escuela y la mamá empieza con las recomendaciones clásicas, ¿no? Miss, por favor, le abre el tupper a mi niño porque se le vaya a derramar o lo vaya a abrir fuerte y lo vaya a romper, o por ahí, por favor, le pone el cubierto, no vaya a ser que se olvide de sacarlo de la lonchera, y ese tipo de anticipos, ¿no? Que suelen hacer los padres frente a situaciones donde los niños pueden desenvolverse tranquilamente solos, ¿no? Sin embargo, siempre existe ese grado, ¿no? De dependencia y nosotros inmediatamente decimos, bueno, si la madre es así aquí en la escuela, pues ¿cómo será en la casa? ¿No? Se le hará todo, le servirá, le estará con él, no dejará que nada se le derrame, que nada suceda alrededor de él frente a situaciones en las que el niño va a tener que ensuciarse muchas veces para que aprenda,
¿no? Entonces hablábamos el martes pasado sobre algunos puntos relacionados con lo que estamos tratando hoy. Entonces, ese grado de dependencia, los niños no es que ya nacieron así o que ya tienen ese tipo de hábitos con ellos, no, sino que los padres son los primeros formadores en ellos. Entonces, aconsejemos a los padres que dejen a los niños que puedan experimentar todo este tipo de acciones. Otra de las causas de la dependencia, pues, es evitar que se hagan daño, ¿no? La sobreprotección. No corras porque te puedes caer, no subas porque te vas a resbalar, no, no corras mucho porque estás transpirando, vas a transpirar, te vas a mojar el polo que llevas puesto, o sea, la sobreprotección, ¿no? No, tranquilo, yo te alcanzo el vaso, tú no lo puedes coger, o sea, cosas así, ¿no? El no, esa palabra no es cambiarlo automáticamente por algo positivo, por entregarle ese atrevimiento al niño de poder lograrlo como un reto, ¿no? Pero es cambiar los términos y solamente así vamos a poder lograr que el niño pueda atreverse, ¿no? En el buen sentido de la palabra, y pueda experimentar y lograrlo, ¿no? Que es lo correcto. Entonces, otra de las causas de la dependencia también es que por comodidad, para seguir, digamos, para conseguir resultados más rápidos, los padres optan muchas veces por ser demasiado permisibles, ¿no? Y en esa permisibilidad, pues está el niño encontrando el momento apropiado para poder sobrepasarse muchas veces de esa buena voluntad de los padres. Entonces, ojo, hay que ser muy, muy observadores con esto. Recomendar a los padres, trabajemos en conjunto porque no hay nada mejor que el trabajo en equipo, ¿sí? Solamente así podemos establecer de alguna manera límites en la crianza, ¿no? Si no se realiza el trabajo en equipo, va a ser un tanto complicado para poder tomar nuevos retos, ¿no? Bien, hasta aquí, ¿hay alguna consulta? ¿Algo que ustedes deseen consultar, intervenir? ¿De repente tienen una experiencia? ¿Sí? ¿Que están pasando algún caso? A ver, los escucho. Muy bien, por ahí alguien levantó la manito, me parece. No los puedo tener todos en pantalla. Ah, muy bien. Stephanie Villarán. Buenas noches. Mis buenas noches. Buenas noches. Bueno, comentar algo, ¿no? Que hay a veces que cuando los niños asisten a cuna por primera vez, tienen un tiempo de adaptación, ¿no? Y como ellos son pequeñitos y están acostumbrados a su familia, a su mamá o a su papá, entonces al inicio como que les cuesta y lloran, pero lo normal es que hay algunos niños que quizás a la semana están con su familia, con su mamá, y después de la semana ya van ellos, no lloran, al contrario, hacen sus actividades, ¿no? Graficoplásticos, pero hay niños que quieren que su mamá esté desde el inicio hasta el final y están ahí pegados a ella. Y, por ejemplo, ya pasan las 2 semanas y siguen todavía ahí. Y si la mamita por ahí se va, en un momento aprovecha para poderse ir después de 1 hora o 2 horas. Comienzan a llorar y ese momento no se llegan a calmarse por más que se les brinde las actividades y comienzan así a llorar e incluso sí, bueno, en el caso de la mamá que lo dejó o en algunos jardines cunas que cuentan con cámara, los padres pueden ver quizás en su celular, ¿no? Que si llora es por el tema de adaptación, pero se imagina si ellos no lo llegarían a ver en su celular y el niño llegaría a llorar desde inicio hasta fin de la clase, pensarían quizás que sus compañeros de clase le pudieron golpear o la profesora le pudo decir algo malo. Entonces, ¿qué se puede hacer en esa situación en donde hay niños que son demasiados dependientes y pegados de su mamá?
Ujú, muy bien, qué buena pregunta, Stephanie. Gracias por tu intervención, te agradezco mucho porque definitivamente estamos hablando sobre ello, ¿no? Y el mejor consejo, yo, bueno, también he trabajado, tuve en algún momento un kinder y también brindaba el servicio de guardería, entonces por ahí es que la mejor experiencia que tuve, y quiero compartirlo con ustedes, fue el trabajo en conjunto que se hizo con las familias, ¿no? Recuerdo que eran 12 los niñitos de entre 1 año y medio a 2 años, ¿no? Imagínense esas edades. Entonces estaban con el trance de, digamos, del pañal, dejar el pañal, ¿no? Ese proceso de dejar a la mamá, como dice Stephanie, es todo un reto, ¿no? Son retos, objetivos que uno se programa. Sin embargo, tuve mucha participación con las madres, con los papitos también, porque habían papá y mamá muchas veces, ¿no? Ahí muy, muy vinculados. Entonces digo, porque se realizó un trabajo en equipo con la psicóloga de mi kinder, y hicimos un plan. Vamos a trazarnos tiempos, metas, ¿no? Y eso es lo que nosotros le transmitimos a los padres. Ustedes van a ser siempre bienvenidos a la guardería, al kinder. Sin embargo, queremos que ustedes confíen en el trabajo que nosotros vamos a hacer. Y Stephanie, ahí voy, ¿no? Empieza con ello. Si no lo has hecho hasta ahora, bueno, ya va a terminar el año. Sin embargo, nunca es tarde, ¿no? Empieza, quizás sea una pauta para tu nuevo año en el 2024 y empieza a trabajarlo, ¿no? Con ello. Prográmate, forma fechas y ese plan transmítelo a los padres, ¿no? Transmíteles y diles, bueno, hasta tal fecha consideramos oportuno que ustedes puedan acompañar a sus niños acá por 1 hora. Luego vamos a ir disminuyendo los tiempos, ¿no? Y vamos a ir trabajando en casa la parte de la motivación también. Eso es fundamental. En la casa el papá, la mamá tiene que motivar al niño, tiene que hablarle, relacionar sus actividades con lo que realiza en la cuna, ¿no? En la guardería. Entonces, esos momentos definitivamente va a ayudar a que el niño pueda ir tomando conciencia. Pero ustedes o muchas de ustedes dirán, ¿cómo un niño de 1 año y medio, 2 años va a tomar conciencia? Lo toma porque se le hace hábito, es una rutina, ¿no? Entonces todo ser humano estamos preparados para ello. Entonces en esos momentos sí es importante, fundamental, trabajar con las familias. Entonces, sí, Stephanie, dime. Sí, disculpe que le corte. Mire, en unas instituciones educativas, yo antes trabajaba en otra institución educativa privada, pero yo estaba a cargo de 5 años, pero veía que en el aula de 2 añitos, en el que son cuna, por ejemplo, bueno, o sea, a ver, no era de 2 años, sino los de 1 año los niños de 1 año iban con sus papitos y mamitas y solamente era 3 horas. Yo digo, el aula es de 1 año, porque usted sabe que hay algunos niños que pueden entrar en marzo con 1 año, 9 meses, entonces les corresponde el aula de 1 año, pero ya tipo en julio cumplirían o en agosto sus 2 años, ¿verdad? Entonces yo me refiero en aula. En el aula de 1 año era, a ver, en el aula de 1 año había prácticamente a mitad de año niños que iban a cumplir 2 años, pero en el caso de cuna yo veía porque yo pertenecía a 5 años, yo veía que los niños, su clase solamente eran 3 horas, eran de 9 a 12 y eran con su papá o su mamá o un familiar directo y realizaban solamente trabajos de motricidad gruesa y muy poco de motricidad fina. En cambio, en el jardín en donde yo estoy ahora es desde las 8:30 hasta las 12:30 y sin padres de familia. O sea, el aula es de 2 años, pero ellos no se debería llamar 2 años, se debería llamar 1 año, porque ellos recién tienen 2 años, 5 meses. Quiere decir que el otro año, como sus cumpleaños de los niños son en julio,
es como si estuvieran en un año. Entonces, el jardín en donde ahora yo estoy a cargo, el aula es de un año prácticamente, a pesar que ellos lo llamen dos, no es de dos, es de uno, y son muchas horas porque son 4 horas y sin padres de familia. Entonces, las actividades, o sea, estar 4 horas con niños pequeñitos es más complicado. ¿Por qué? Porque requieren una mayor atención, como el cambio de pañal, alimentación y las dos actividades de aprendizaje que son antes de recreo y después de recreo. Y en el caso de la niña que le comento, ella recién se ha incorporado en el mes de octubre, porque su mamá me dijo que estaba en otro jardín, pero lo había sacado debido a que no mucho lloraba. Y sí se adapta, pero poco a poco, ¿no? Ella se ha incorporado en octubre todavía. Entonces, como que está en un proceso en que su mamá se va, llora y de ahí se calma. Entonces, la situación es así diferente, ¿no? Yo creo también que va a depender de acuerdo a la institución educativa, por las edades, por el tiempo de jornada y si permite o no padres de familia para que ellos también puedan apoyar o no, ¿verdad? Claro, definitivamente, sí, Stephanie, tiene muchísima razón. Es así, tenemos que muchas veces regirnos a los lineamientos de cada institución educativa, ¿no? Entonces, como tú dices, en algunas se permite el ingreso de los padres, en otras no, ¿no? Pero los cambios drásticos demoran mucho más tiempo en dar resultados, ¿no? Me refiero cuando hablo de drástico a esto de que los padres no ingresan. Entonces, eso de no ingresar en niños tan pequeños siempre está comprobado que el acompañamiento de los padres tiene un significado, ¿no? Porque no podemos desprender al niño bruscamente del lazo más fuerte que tiene él, ¿no? Que son sus padres. Entonces, en este sentido, lo recomendable por la experiencia, por los estudios que se hace a nivel de todo lo que corresponde a inteligencia emocional, al desarrollo, ¿no? En este sentido, se recomienda que el acompañamiento de los padres es parte del proceso. Entonces hay que saber respetar y nos vamos a dar cuenta que es lo mejor que puede pasar, porque los cambios van a ir progresivamente en el niño, ¿no? Y sobre todo va a permitir que podamos lograr lo que realmente queremos lograr, que él sea, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que cuidar esos detalles y en todo caso no dejar de respetar los lineamientos de la institución en la que nos encontramos, sin embargo, siempre aportar. Para eso están ustedes capacitándose también, ¿no? Aprendiendo, estamos juntas para que ustedes sean esos entes de aporte en sus lugares donde se encuentran laborando. Entonces es ello. Y por ahí sí tengo entendido que también hay madres de familia en este curso, pues ya saben la importancia, ¿no? De estos procesos para poder ayudar a los niños, ¿no? Y ayudarlos correctamente, porque lo que se quiere es que sean felices en todo este proceso. Que demora en algunos casos, sí, ¿no? Pero depende mucho de la colaboración de los padres, definitivamente. Y si tenemos que trabajar con ellos, hay que trabajarlo, ¿no? Bien, ¿por qué educar la autonomía? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué consideramos que es un referente importante dentro del proceso de nuestra labor? ¿Por qué? Porque es el único concepto pedagógico donde hay un consenso de todos los especialistas, pues se considera la principal herramienta para lograr un desarrollo óptimo y prevenir futuros problemas como el abuso, por ejemplo, del alcohol y las drogas, los embarazos tempranos, la violencia, la deserción académica, ¿no? Entonces, tenemos tantos casos hoy en día y cuando nosotros decimos por qué es que sucede, porque hay un alto índice, ¿no? Dentro de los cuadros estadísticos de estos casos. ¿Por qué? Porque no se trabajó en este proceso. ¿No? No se trabajó este concepto pedagógico. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos ahondar, que esas planificaciones que realizamos estén dados a poder desarrollar este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, ¿por qué educar la autonomía? Pues la autonomía personal es la competencia más demandada
en la educación superior y en el mundo profesional, ¿no? Se necesitan personas que aprendan un trabajo y que lo desarrollen sin que tenga que tener un supervisor constante, ¿no? Alguien que esté diciendo, mira, lo hiciste, lo que te dije ayer lo volviste a hacer, sí, pero tal cual, respetando las pautas, ¿no? Entonces, hasta resulta muy incómodo, pero también debemos saber que hay personas que están dadas a poder desenvolverse de esa forma, ¿no? Es increíble, pero es cierto. Entonces, las empresas de hoy en día, los grupos humanos, estamos dados hacia esa denotación, ¿no? De poder entregarse de alguna manera dentro del rol en el que nos encontramos de una manera mucho más eficiente y más no dependiente. Entonces, si bien es cierto, hay personas que sí les gusta que todos los días les repitan lo mismo, ¿no? Hoy en día, no sé, las empresas están dadas y enfocadas hacia lo multidisciplinario, ¿no? Vamos a encontrar mucha razón de ser en aquellos profesionales, en aquellas personas que se desenvuelven dentro de su labor y tienen anexos que pueden también desenvolverse tranquilamente. Entonces, no es necesario que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Y es muy triste escuchar que muchas veces dentro de las escuelas, ¿no? Dentro encontramos personal que dice, ah, bueno, yo no lo hago porque eso no es mi tema, eso no me corresponde, no lo hago porque no es mi labor, no es mi función, ¿no? Entonces es increíble, pero sucede, ¿no? Y es por eso muchas veces esas actitudes hacen que muchas veces la labor se deprecie, ¿no? O quizás el tipo de comunicación que se mantiene dentro del mismo grupo humano no sea realmente efectivo. Entonces hay que cuidar y darnos cuenta, valorar sobre todo, ¿no? El lugar en el que nos encontramos. Y como siempre, siempre lo digo cuando me encuentro en la oportunidad de estar capacitando frente a grupos así como ustedes, siempre digo que dejemos huellas indelebles, pero esas huellas bonitas, ¿no? Esas huellas del buen recuerdo, de que si ya no nos toca estar en ese lugar, nos recuerden por todas las cosas buenas, los aportes que dimos y no tengan ese temor de hacerlo, ¿no? No hagamos, yo siempre digo que el personal en educación estamos preparados para todo, inclusive para hacer el ridículo, ¿no? Porque dentro de nuestra labor, pues, encontramos actividades que nos dan, pues, la oportunidad de poder disfrazarnos, de poder imitar voces, de poder hacer cada performance dentro de nuestra profesión, dentro de nuestra labor en sí, que nos da esas oportunidades, ¿no? De encontrar satisfacciones, de poder encontrarnos de aquí a 5 años con aquellos estudiantes que ya están terminando el nivel primaria y que los tuvimos en inicial, ¿no? Entonces están a un paso de pasar al nivel secundaria y cuánto es que han logrado. Y lo más bonito es cuando nos dicen, yo recuerdo que cuando me llevaba a los servicios higiénicos, me acompañaban, me supervisaban, me esperaban en la puerta, o cuando no podía hacer tal o cual cosa y me decía que sí lo podía lograr, ¿no? Y se acuerdan de esas instancias. Entonces, es importante que nosotros estemos vinculados siempre a ellos con esos buenos ejemplos, con esas buenas ideas, ¿no? De poder hacer de ellos, pues, ciudadanos valiosos dentro de donde se encuentren, ¿no? De donde se encuentren. Bien, aquí también trabajamos lo que corresponde al autoconcepto,
¿no? El reconocer sus cualidades y capacidades, eso es importante. Confiar en sí mismo y en su capacidad para resolver problemas, ¿no? Cada ser humano es capaz de poder confiar en sí mismo, de reconocer cuáles son esas cualidades y capacidades que lo identifica, ¿no? Y muy capaz para poder resolver problemas. No es dable que alguien tan pequeño diga, no, no puedo, ¿no? La semana pasada recibí justo a unos papitos nuevos en el consultorio y podía entenderlos dentro de su preocupación tan grande que tenían. Es que traían a un niño de 7 añitos y con una negativa a todo, ¿no? A todo. Y los padres referían que ellos como padres, como familia, pues no manejan ese vocabulario o ese tipo de trato con él. Muy por el contrario, siempre están animándolo, siempre le proponen hacer actividades distintas, talleres distintos, ¿no? En los que le dan a elegir a él de acuerdo a cómo es que se sienta más cómodo, qué es lo que sus intereses, ¿no? Y la preocupación tan grande era esa negativa que el niño tenía a pesar que tenía 7 años, ¿no? Entonces estamos en ese proceso de poder indagar y de poder acompañarlo un tanto en lo que corresponde al colegio en el que se encuentra, qué es lo que está pasando ahí, porque si en el hogar no hay ningún referente, pues estamos trabajando ambas cosas, todavía complementar la información del hogar y a la vez la del colegio, ¿no? Entonces sí, definitivamente, si no hay señas en el hogar, pues en el colegio está pasando algo y algo muy fuerte que está haciendo que el niño tenga esa negativa ante cualquier opción que se le presente, ¿no? Y una reacción propia de él hoy en día es que para sí, ¿no? La cabecita abajo, con las manitos así como tapándose los oídos y no queriendo saber nada, ¿no? Entonces es preocupante definitivamente, es un niño muy pequeño, entonces hay que estar alerta de eso. Cuando hablamos de autoconcepto, trabajamos mucho lo que corresponde a ello, entonces atentos a eso porque es muy importante, ¿sí? La memoria autobiográfica es esa capacidad de aprender de los propios errores, ¿no? Y capitalizar sus experiencias. Entonces, sí es importante que el niño pueda tener este tipo de memoria. Cuando trabajamos también autonomía, vamos a hablar de esa jerarquía de valores, ¿no? De pasar de una moral, ¿no? A una moral autónoma, de una heterónoma a una autónoma, la importancia del modelo en la educación de valores, ¿no? ¿Por qué es que se habla y por qué es que se incide mucho en esta jerarquía de valores? Porque es lo que los va a acompañar toda su vida, es lo que los va a definir más adelante si se incurre en esta práctica de valores, ¿no? Más adelante lo va a definir. ¿Por qué? Por esos valores que se ha trabajado desde que eran muy pequeños, ¿no? Entonces, por ahí estamos. Educar la autonomía, entonces, es dar al niño esa libertad para que aprenda a elegir dentro de un espectro de posibilidades, entendiendo la experimentación, ¿no? Y el error como parte fundamental del aprendizaje. Hoy mismo, un niño me decía, un niño de 7 añitos, acaba de cumplir 7 años, y me decía, yo no soy bueno para calcular, ¿no? ¿Y quién te ha dicho que no eres bueno? A ver, cuéntame, ¿quién ha sido? Porque quiero conversar con esa persona. No, yo digo que no soy bueno, me decía. Yo digo que no soy bueno para calcular. ¿Y por qué consideras tú que no eres bueno para calcular si todavía no me has demostrado?
A ver, yo no te he puesto ningún ejemplo para que calcules y lo has hecho mal. Y además, si tú te equivocas, es bonito equivocarse porque estás aprendiendo, no tiene nada de malo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar con nuestros niños. O sea, es definitivamente, es algo que a veces no se toma en cuenta porque en la práctica, en el día a día, pues buscamos la perfección, ¿no? Buscamos que los niños estén atentos, que respondan, ¿no? Y por ahí el error es algo malo, ¿no? Si se equivocan o responden mal, es algo malo. Llama muchas veces a la mofa, a la burla, ¿no? Y no debe ser así. Entonces podemos trabajar el error como parte del aprendizaje y los niños tienen que saber ello, ¿no? Bien, ¿de qué manera podemos ayudarlo? Por ejemplo, demostrándole, si tienen una hoja de aplicación, digamos, estamos hablando, ¿no?, del trabajo propiamente en aula. Tienen una hoja de aplicación y por ahí sucedió que se equivocó y borró muy fuerte o presionó el plumón muy fuerte y la hoja se agujereó. ¿Cuál es la acción inmediata? A ver, en el trato con este niño. Vamos a ver, los escucho. ¿Qué harían ustedes? Yo creo que hay lluvia de ideas. ¿Qué harían ustedes? A ver, vamos, intervenciones. ¿Qué harían ustedes con ese niño? ¿Qué opciones le darían? ¿Cuál sería la actitud de ustedes? Coméntenme un poquito. Carlita, Carla, ¿sí? Hola, ¿qué tal, Miss? Buenas noches. Buenas noches. En tal caso, yo tengo un niño que él es así, o sea, apenas se le rompe la hoja o algo, él ya quiere llorar, o sea, es como si se le acabó el mundo. No, mi hoja, no sé qué. Y le digo, ¿qué pasa? No pasa nada, vamos a buscar otra hoja, es simplemente una hoja, tú lo puedes volver a hacer. O sea, le doy a entender que es solo una hoja y que pues, que se dañó, ya vamos a buscar otra hoja y que puede volver a hacer el ejercicio sin ningún problema. Uh-huh. Qué bueno, claro que sí. Y esa es la mejor muestra para poder darles a ellos ese ejemplo que se solucionan las cosas, que el error es parte de poder aprender, porque en esta segunda hoja ya va a tener mucho más cuidado, precaución, para que no vuelva a ocurrir lo que le ocurrió, ¿no?, en la primera hoja. Quizás ya Claro. no presionará muy fuerte. Entonces, darle ese acompañamiento es importante, ¿no? Dándole una solución inmediata y sobre todo conversando con él, ¿no? Eso es importante. Incluso Gracias. a mis niños de 3 años, con el ejemplo de la hoja, me dice, Miss, la hoja se me dañó. Ya yo le digo, ya, dame una solución. A ellos mismos los pongo a pensar, dame una solución, ¿qué podemos hacer con la hoja? Y ellos se ponen a pensar, ya, Miss, lo hago más abajo donde no está el huequito, o ya, Miss, dame otra hoja. O sea, ellos mismos buscan la solución. Claro, claro que sí, eso es importante, ¿no? Que ellos también piensen y den alternativa solución, por supuesto. Entonces, eso definitivamente es una muestra, ¿no? De cuánto es que nosotros podemos ayudarlos o enseñarlos en lo que no solamente hablamos, sino estamos demostrando, ¿no? Bien, ayudarlo a formar su identidad, dándoles oportunidades para que descubra y afiance sus capacidades, ¿no? Si nosotros no les brindamos esas oportunidades y tenemos una programación muy rígida, de repente nosotros mismos como educadores estamos de alguna manera nada flexibles, ¿no? A los niños de hoy, a los intereses que tienen nuestros niños. Entonces es importante que podamos buscar siempre un término medio, ¿no?
ni muy, ni tan. Entonces, ahí nos ubicamos, ¿no? Para el trabajo, siempre, si bien es cierto, a la vanguardia, y no descuidando los intereses que existe hoy en día en nuestros niños dentro del proceso de aprendizaje, ¿no? Bien, educar la autoestima también es potenciar la autoestima y la autoeficacia, ¿no? Partir de sus cualidades positivas, valorándole sobre todo lo que hace, evitar evaluaciones de fracaso y los juicios de valor globales, ¿no? Que transmiten que es un inútil, desobediente o conflictivo, ¿no? Hasta los términos son bastante fuertes, sin embargo, muchos niños son parte de estos tratos, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar mucho ello, por eso incido mucho en que el maestro tiene que estar vinculado frente a todo lo que corresponde a aquello, ¿sí? Educar la autonomía pues, también es exigirles solo aquello que pueden ser capaces de hacer tanto por su edad como por sus propias actitudes, enseñarles a tomar decisiones por sí mismos, ofreciéndoles distintas alternativas para que elijan, alentarlos en sus decisiones, ¿no? Entonces, por ahí vamos a trabajar eso. Educarles poniendo límites y normas, es muy importante que aprendan a respetarse a sí mismos y a los demás y sean responsables de sus actos. Alabar sus esfuerzos, ¿no? En cualquier tarea, enseñarles a ser responsables. Entonces, veamos cuánta responsabilidad existe, muchísima, ¿no? Escucharlos atentamente para conocer sus intereses y ofrecerle actividades que les motiven. Facilitarle los materiales nuevos y variados, las masillas, los colores, los papeles, las tijeras, los hilos, etcétera, ¿no? Para que experimenten con ellos y dejen que hablen de esas experiencias con adultos y con niños, ¿no? Entonces, solamente así vamos a lograr que este proceso sea realmente gratificante para nuestros niños, ¿no? Entonces, ¿hay alguna consulta? ¿Hay alguna participación de parte de ustedes? ¿Alguna duda que tengan de lo que hemos terminado esta primera parte aquí? Vamos a ver, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? Espero que sí. Bien, ¿sí? Nadie me contesta. Yo asumo que sí. Muy bien, vamos a ver por aquí. Entre la independencia y la dependencia, ¿no? ¿Qué sucede aquí entre la independencia y la dependencia? Es un proceso también, ¿no? Para llegar a la autonomía. Entonces vamos a darnos cuenta un tanto de cómo es el perfil, cómo son los niños y las niñas, por ejemplo, de 4 a los 6 años, ¿no? Existe, por ejemplo, a esta edad, ¿no? En infancia, la crisis, ¿no? De la niñez, ¿no? Ese trance de querer madurar, sin embargo, le ganan muchas veces al niño todavía algunas actitudes que hace que demuestren que están en este proceso, ¿no? De querer lograrlo y buscar sobre todo esta ansiada autonomía frente a ella, ¿no? Los sentimientos contradictorios, quieren seguir siendo niños, bebés, ser grande, entonces no saben, no se ubican emocionalmente, hacer todo por él mismo, quieren hacer todo por ellos mismos, ¿no? Y también existe, bueno, la timidez ante los extraños, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre con nuestros niños y las niñas de los 4 a los 6 años. Le gusta sentir que controla, ¿no? La situación, ¿no? Necesita manejar siempre la situación, necesita reconocimiento, la responsabilidad según intereses, ¿no?
se siente especial y a la vez sensible, ¿no? Llora ante cualquier situación y no tiene, digamos, ese temple para poder afrontar aquel momento, ¿no? Los niños a esa edad, pues, les cuesta un tanto distinguir la realidad de la fantasía, sabe y ha adquirido comportamientos propios como comer, vestirse, ir al baño, hablar, ¿no? Aprende que las cosas no son como quiere. Entonces, eso es lo que ocurre a esa edad. Ahora, dentro de este proceso se trabajan estas competencias emocionales, ¿no? Que debemos estar muy alertas para poder lograr que se cumplan. Esas competencias emocionales están dadas hacia que el niño pueda desarrollar estas habilidades para la vida y el bienestar emocional. La conciencia emocional también es algo que se trabaja mucho, las habilidades socioemocionales, ¿no? El tener el trato con no solamente los compañeros de la escuela, sino, digamos, los amigos del taller, cuando va al parque, tiene otro grupo de amigos. Entonces, este tipo de encuentros va a permitir que desarrolle estas habilidades socioemocionales, ¿no? El aprender a compartir, el aprender a compartir, el aprender a poder tener tolerancia frente a situaciones que se presenten en grupo, ¿no? Eso. La autonomía emocional también, bueno, y la regulación emocional, que es tan importante, ¿no? El manejo de las emociones, el control de las emociones. Entonces, es importante que se trabajen estas competencias emocionales para poder lograrlo. Ahora, aquí nos dice, por ejemplo, en lugar de poner énfasis en los castigos, ¿sí? Se debe insistir en la formación temprana y sistémica de hábitos, normas y límites. Eso es totalmente cierto. A veces los padres, los maestros se enfocan más en buscar cuáles son las falencias, cuáles son las dificultades del niño, qué es lo que le hace falta, ¿no? Sin embargo, lo bueno hay que resaltarlo, ¿no? Hay que resaltarlo. Entonces, en ese sentido, hay que tener también conocimiento para poder trabajar, para poder intervenir oportunamente con estos niños, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice entre los 18 meses y los 7 años. ¿Qué es lo que ocurre? Es la etapa sensible, ideal para en este caso, para las normas, ¿no? 3 a 5 años es la etapa más fértil, ¿no? Más fértil. Norma. A ver, aquí, por ejemplo, después de la norma vamos a encontrar que existe un respeto, un orden, la rectitud, la honestidad. Vamos a encontrar el sentido. Cuando hablamos de normas, son esas convenciones que se establecen sin negociaciones, que se transforma en un principio ético, ¿no? En un estatus inamovible. Por ejemplo, en el aula, ¿trabajamos normas? A ver, vamos a ver. ¿Trabajamos normas en el aula? Sí, Miss. Sí, ¿no? En el hogar, ¿deben haber normas? También deben haber normas. Es más, cuando llevamos a los niños, por ejemplo, digamos, a un centro de comida, un restaurante que tiene juegos para niños, ¿existen normas dentro de los juegos para ingresar? También, ¿no? También existen normas, por ejemplo, colocan ahí las edades, no pueden ingresar niños mayores de 12 años, deben medir tanto, deben pesar tanto, ¿no? Entonces, las normas las encontramos en todos los lugares. Vamos al cine, existe también un reglamento que nosotros debemos saber respetar para poder ingresar, ¿no? Al cine, entonces a espectar la película. Entonces, en ese sentido, pues son esas convenciones que se establecen sin negociaciones,
no hay forma de poder cambiar, de poder variarlo. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Cuando hablamos de respeto, hablamos de esa actitud de consideración. Antes de los 5 años, por ejemplo, nos pone aquí, se menciona un testimonio, ¿no? Entonces, se cuenta un testimonio, pues tenemos que tener esa capacidad de escucha, saber escuchar, ¿no? Y eso se da también en todo momento. A veces no podemos estar de acuerdo con algún comportamiento, con alguna actitud, sin embargo, debemos saber escuchar, ¿no? Entonces, en ello. Cuando hablamos de orden, pues es importante que los niños mantengan siempre sus espacios ordenados, ¿no? Encontrar el orden como un sentido de vida, ¿no? Es importante que el orden esté en todo el sentido de la palabra, ¿no? Desde que amanecemos hay un orden para poder, por ejemplo, el niño aprenda a hacer sus cosas en orden, para vestirse, para asearse. ¿Qué hace primero? ¿Primero se asea o primero se cambia? Entonces, todo eso se trabaja definitivamente y se trabaja con horarios, con una planificación de actividades, ¿no? Que muchas veces las maestras terminamos haciendo ese plan de actividades para nuestros niños porque en la casa no lo tienen. Entonces, es una ayuda formidable, es una ayuda que los va a ayudar dentro del proceso de su formación, porque ya si tú le hiciste, lo ayudaste a establecer ese horario y esa planificación este año, ten la plena seguridad que el siguiente año, en el 2024, lo va a hacer solo, ¿no? Ya va a generar ideas para poder establecer sus propios horarios y sus propias actividades. Entonces, eso es lo importante. Cuando hablamos de rectitud, de honestidad, pues es enseñar al niño a asumir consecuencias, ¿no? Si te levantas tarde, vas a llegar tarde al colegio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el colegio? Vas a acumular una llamada de atención, vas a tener que esperar hasta la segunda hora de clase, ¿no? No vas a poder ingresar inmediatamente. Entonces, hay unas consecuencias que tiene que asumir, ¿no? ¿Por qué te levantaste tarde? Porque te acostaste tarde, ¿no? Entonces, esos ejemplos, esos hábitos, es importante que se establezcan desde muy pequeños, ¿no? El saber aceptar y el saber decir la verdad, ¿no? Premiar la virtud a través de la valoración. Eso es muy importante. Entonces, vamos a poder tenerlo en cuenta, ¿sí? Tenerlo en cuenta y también por qué existen, bueno, las normas y los límites, ¿no? Este es un tema aparte, en realidad, porque forma parte de la crianza, hasta qué punto, ¿no? Existe esa libertad y existen límites también en el hogar, en la escuela, por supuesto, ¿no? Entonces, oportunamente nos dice, según la etapa, contribuye a formar el carácter, ese conjunto de virtudes que ayudan a la personalidad sana y proactiva, una sólida capacidad de autodeterminación, ayuda a que aprendan a tomar decisiones libres y responsables, ¿no? Entonces, definitivamente forma parte de ello. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta para poder seguir nuestra secuencia con el tema que va a continuar el siguiente martes. Entonces, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Yo no quiero despedirme sin antes escucharlos. Si tienen alguna pregunta, alguna acotación a lo que se ha hablado el día de hoy. ¿Sí? A ver. ¿Ninguna? ¿Todo está bien? Sí, mis buenas noches. Sí, todo está bien, mis. Entendible. Muy bien. Nos ha dado buenas explicaciones sobre el curso. Muy bien. Gracias, Marlene. Muy bien. Entonces, yo quiero desearles que tengan una linda noche y todavía estamos martes, tenemos días de la semana
para hacer todo lo que tenemos planificado para esta semana. Así es que les envío un gran abrazo. No me falten, no me dejen sola el próximo martes, que los temas continúan frente a nuestro tema principal. Así es que vamos a abordar todo con mucho entusiasmo el próximo martes también. Les envío un gran abrazo, que Dios me los bendiga. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias. De igual manera, profesora, muchas gracias. Gracias también, gracias. José. Muy bien, gracias, gracias, gracias a todos. Hoy el fútbol. Muy bien, listo. Buenas noches, nos despedimos, buenas noches. Hoy día todos somos Perú, profesora. Claro, de todas maneras, hoy y siempre. Tenemos que ganar hoy día. Hasta Nos mañana. vemos, hasta mañana, cuídense. Hasta luego, profesora.